Hermanos, es un gusto saludarlos. Deseamos que Dios los esté bendiciendo donde quiera que se encuentren. Y digo esta expresión, donde quiera que se encuentren, porque a veces hemos tenido la oportunidad de saludarnos en persona. Pero hay otras veces en las que estamos en distintos lugares, ciudades o incluso países, y debemos pensar que Dios también tiene planes al permitirnos estar en diferentes lugares. Y este fenómeno de movilidad geográfica también es algo que está en los propósitos de Dios. El apóstol Pedro observó este alejamiento geográfico de la iglesia, un alejamiento gradual, y él llamó a este fenómeno la dispersión. El apóstol Pedro, recordemos que él había predicado el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Y después de esa predicación, todos estaban juntos, estaban en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles, los diáconos, los creyentes, y todavía vivían como el Señor les había dicho, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Pero vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, nació la iglesia, y con el tiempo, en los siguientes 30 años, el apóstol Pedro observó cómo los hermanos tenían que partir a distintos lugares, incluso motivados por razones que podríamos decir que eran forzadas. Por ejemplo, más o menos por el año 64 después de Cristo, que fue precisamente cuando se escribió la primera epístola de Pedro, en ese año Nerón, el emperador romano, había mandado incendiar Roma. Y al ver el enojo que esto había causado de sus ciudadanos, entonces actuó de manera astuta y le echó la culpa a los cristianos. Y esto hizo que se levantara una gran persecución, ya no del gobierno o de soldados, sino de las personas, de los ciudadanos, contra los cristianos. Y muchos, precisamente por su fe, tuvieron que salir de las ciudades donde estaban y se fueron hacia Asia Menor, una región que hoy es, en donde hoy es Turquía. ¿Por qué se fueron hacia allá si esa región también era parte del Imperio Romano? Bueno, porque los administradores locales de esa región no eran hostiles ni con los cristianos ni con grupos religiosos. Y por eso la primera epístola del apóstol Pedro inicia de esta manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran regiones de Asia Menor o ciudades. Y el objetivo de la epístola era dar consuelo e instrucción a una iglesia esparcida, mostrándoles que Dios los tenía en sus propósitos. Allá donde ellos estaban, Dios tenía propósitos para ellos. Y por eso llamamos el nombre de esta reflexión, una iglesia esparcida. Y este primer versículo que hemos leído de la primera epístola de Pedro es importante porque solo muestra a Pedro como el emisor del mensaje o el autor humano de la epístola, pero también a los hermanos que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ellos eran los receptores de esta epístola. Qué especial es cuando nosotros recibimos un mensaje de parte de Dios por medio de los instrumentos que Él usa. Por eso esta introducción es especial, porque Dios les dirigió a ellos su palabra. Recordemos que en la Biblia no encontramos una epístola para la iglesia del Ponto, o para los pónticos, como les llamaban, o para los capadocios o bitinios. Así que muchos de los cristianos que vivían ahí pudieron haberse sentido de alguna manera olvidados, no solo alejados geográficamente, sino olvidados por los apóstoles. ¿Y por qué podríamos pensar esto? Porque en Hechos 16:6 nos dice que el apóstol Pablo y sus compañeros, ellos estaban en su segundo viaje misionero, y en alguna ocasión ellos intentaron ir a esta zona de Asia Menor, pero la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo no se los permitió. No les permitió el Espíritu Santo al apóstol Pablo y sus compañeros, visitar a los hermanos en Asia Menor. Y hay otro texto en Hechos 16:7 que dice que el apóstol Pablo y Silas intentaron ir a Bitinia,
pero nuevamente la Biblia dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Así que los cristianos de estas ciudades podrían haberse sentido un poco olvidados, pero lo que explica el libro de los Hechos es que Dios en su sabiduría estaba guiando al apóstol Pablo y a Silas a otra región, a Macedonia, porque Él los necesitaba allá. Pero Dios, en el momento que Él determinó, dirigió al apóstol Pedro a escribir esta epístola. Y quizás los destinatarios originales de esta epístola pudieron haberse sorprendido con esta epístola porque Pedro tenía un llamamiento para atender a los judíos y no tanto a los gentiles como Pablo. Pablo precisamente quería ir a esa región porque él sabía que era llamado a ministrar con los gentiles. Pedro no. Pero aquí vemos que Dios usa a quien Él quiere para recordar a los suyos que Él los tiene en su mente y corazón y que Él se acuerda de los suyos. Podríamos decir que para los destinatarios de esta epístola fue una muy agradable sorpresa. Y qué especial es cuando somos sorprendidos de esta manera. Qué especial que el apóstol Pedro hubiera sido dócil a la dirección del Señor para sorprender a los habitantes de Asia Menor con una epístola que Dios le estaba dirigiendo a dar. Y qué especial cuando nosotros hoy también somos sensibles para saludar, para orar, para apoyar a hermanos quizá de los cuales no hemos tenido contacto por algún tiempo, pero que podemos ser instrumentos para comunicar un mensaje quizá de consuelo o de apoyo en el Señor. El apóstol Pedro aceptó esta dirección del Señor para escribir a una iglesia dispersada en Asia. De hecho, en su primer predicación, la Biblia dice que lo habían escuchado predicar personas de estas ciudades. Así que el apóstol Pablo se pudo haber acordado de ellos y fue dócil a la dirección del Señor para contactarlos, hacer este contacto en comunicación por medio de esta carta y de esta instrucción por la cual Dios traía consuelo a sus vidas. Así que una pregunta que nos podemos hacer de este fenómeno de la expansión de la iglesia es si todavía existe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que todavía existe esta movilidad geográfica o ya se detuvo? Y lo que tenemos que reconocer es que sí existe, quizá incluso más fuerte que antes. Hoy como nunca sabemos lo que significa el fenómeno de la migración, no solo de la iglesia, sino de muchísimas personas alrededor del mundo. Esto que implica el ser llevado a otros lugares, a veces por situaciones forzadas o forzosas, por la economía, por la violencia, porque anhelamos algo mejor, etc. Y esto es muy importante porque la iglesia sigue siendo esparcida de acuerdo al propósito del Señor. Quizás hoy estamos incluso en ciudades o países en los que hace 20 años quizás nunca pensábamos estar. Quizás estamos en lugares donde hace tiempo no nos imaginábamos. Este fenómeno continúa manifestándose. Y en este sentido, ya no para escribir una carta inspirada, porque la inspiración de las Escrituras ya se cerró, pero sí para hacer bendición, podemos nosotros ser dirigidos por Dios para llevar su palabra de consuelo a una iglesia esparcida, a hermanos que están enfrentando esta situación y que hoy se encuentran en distintos lugares. Este fenómeno no se va a detener en el corto plazo. Es parte del propósito de Dios, que a donde vayamos podamos compartir el Evangelio, que donde Él nos pone podamos llevar este mensaje de consuelo y les hagamos saber a muchas personas que no están olvidadas, que Dios se acuerda de ellos y que así como Dios usó a su instrumento en aquel tiempo, el apóstol Pedro, Dios nos puede usar a nosotros para anunciarle un mensaje de consuelo a otras personas. Dios quiere seguir comunicando su mensaje a su iglesia. Antes tenían cartas, pero hoy hay medios electrónicos, teléfonos celulares, automóviles. Dios quiere seguir llevando su mensaje de consuelo y de instrucción a su iglesia
donde quiera que ésta se encuentre. Este es un mensaje corto y sencillo. Y me gustaría terminar diciendo que además de llamarles expatriados, porque el apóstol Pedro así le llamó a aquella iglesia, y también les llamó los de la dispersión, pero también les llamó de otra manera con la palabra elegidos. La Nueva Biblia de las Américas incluye esta palabra en el primer versículo, de modo que ellos no solo se saben como parte de la dispersión, sino les recuerda que son elegidos. No importa dónde estemos o si tenemos que experimentar un cambio de ciudad o de país, porque hay una identidad que Dios nos dio, una identidad de elegidos de Dios. La identidad no la daba el apóstol Pedro, él la recordaba. La identidad no la daba la iglesia de Jerusalén, sino la daba Dios mismo. Por eso él movió al apóstol Pedro para escribirles y llamarles a estos hermanos que estaban en Asia Menor como elegidos. Por lo cual él les escribió de esta manera: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Por esto, hermanos, que donde quiera que nos encontremos, nunca olvidemos nuestra verdadera identidad y ciudadanía. Como dice la Biblia de la traducción al lenguaje actual, de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. A Dios no importa si estás en una ciudad o en otra, o si tuviste que moverte y ahora no estás donde antes estabas o con los que antes estabas. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Esto es lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia, a los de la dispersión. Ese mensaje nos llega a nosotros también. Por eso, sigamos adelante, sigamos compartiendo este mensaje de consuelo a muchas personas. Sorprendamos a alguien que quizá diga, pero él no estaba enfocado en nosotros, pero quizá podemos tener un contacto de ánimo, de instrucción bíblica, de oración, para que sigamos adelante como el pueblo de Dios que Él nos ha llamado a ser. Que Dios les siga llenando de su consuelo, recordándoles su identidad eterna, donde quiera que se encuentren. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque de acuerdo con tu plan, tú decidiste elegirnos a nosotros para que fuéramos tu pueblo y en Cristo Jesús perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos y llamarnos a ser conciudadanos de los santos, ciudadanos de tu reino. Y esto es para nosotros un gozo y por eso hoy oramos, Señor, unos por otros. Permítenos recordar a los que tenemos que recordar, no solo en oración, sino contactarlos, animarlos, seguir adelante, Señor. Haznos tus instrumentos para que tu palabra de consuelo siga siendo llevado a muchas personas y que podamos afirmar nuestra identidad en ti, Señor. Muchas gracias porque todo está en tus planes y esto es lo que nos hace sentirnos confiados y agradecidos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder.
scared.